60 segundos. Señor Jesús, te damos las gracias por tu infinita misericordia y por tu amor. Señor, venimos delante de ti tal cual somos, sin ocultar nada, sin dejar nada detrás. Que seas tú quien tome, Señor, el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras palabras. Limpie, Señor, todo aquello impuro, todo aquello dañino, todo aquello maligno, ya sea de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Te pedimos asimismo perdón, Señor, por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados cometidos, Señor. Te damos gracias porque aún así tú nos permites, Señor, aún que somos indignos de ti, indignos de tanta gracia y de tanto amor, nos permite, Señor, hablar en tu nombre y traer tu palabra. Nos permite, Señor, poder entenderla y poder seguirla. Te doy gracias infinitamente, Señor, por todo aquello que tú provees, por todo aquello que tú quitas. También te doy gracias, Señor. Sea alabado tu santo y bendito nombre. Reconozco y reconocemos todos aquí que tú eres un Dios soberano, un Rey fuerte, grande en misericordia y amor, y grande, Señor, en perdón. Y te has manifestado, Señor, con mano poderosa a nosotros y nos has sacado del yugo de esclavitud que traíamos, en el que estábamos, Señor, atrapados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede continuar. Está bien. Amén. Amén. El tema que tenemos para compartir hoy es el don de lenguas. Y como subtítulo dice, hablando y entendiendo el lenguaje divino y espiritual de Jesús. Vuelvo a repetir, el tema es el don de lenguas. Y como subtítulo dice, hablando y entendiendo el lenguaje divino y espiritual de Jesús. Amén. Antes que nada, vamos a leer en la palabra en Mateo 15, 21. En Mateo 15, 21, y esto lo vamos a comparar con Marcos 7, 26. Vamos a hacer una comparación sobre este lenguaje que vamos a empezar a entender y hablar ahora. Estamos en Mateo 15, 21 y lo vamos a comparar con Marcos 7, 26. Leemos en Mateo 15, 21, dice lo siguiente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces
Respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora vamos a comparar eso con Marcos 7:26. En Marcos 7:26 tenemos lo siguiente. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 7:24. Marcos 7:24. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos en la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. ¿Por qué traigo estos dos pequeños capítulos de la historia del Señor? Por lo siguiente. Nosotros podemos leer, ¿sí?, la palabra, pero leer es una cosa y entender es otra cosa. No es lo mismo leer y entender. Para entender la palabra necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la ayuda espiritual del Señor. Si ustedes se dieron cuenta, en ambas versiones nos habla de una mujer que en el caso de Mateo nos dice que es una mujer cananea. En el caso de Marcos nos habla de que es una mujer sirofenicia, pero que era griega, ¿sí? Que era griega, dice la palabra. En Marcos 7:26 dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación. Que es un detalle, ¿verdad? Es un detalle que nos está dando la palabra, porque nos está acercando más a conocer quién era esta mujer y de dónde venía posiblemente. Dice que de nación era sirofenicia, pero era griega, dice. Pero vamos a ver qué se refiere con eso de que era griega. Porque si era sirofenicia, ¿cómo puede ser griega al mismo tiempo? O era griega o era sirofenicia. Entonces, ¿era griega en qué sentido? Eso es lo que tenemos que descubrir aquí. ¿En qué sentido dice la palabra que era griega? Porque, por ejemplo, si una persona nace en Grecia, ¿no?, en el país llamado Grecia, podemos decir es griego, porque nació en Grecia. Si una persona nace en Italia, podemos decir que es italiano porque pues nació en Italia, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Entonces quiere decir que si era sirofenicia de nación, su nacionalidad no era griega, sino sirofenicia. Pero sin embargo la palabra dice que era griega. Y en Mateo, no dice ni que era griega ni que era sirofenicia, sino que dice que era cananea. Y lo vamos a retomar otra vez, para que ustedes se den cuenta. En Mateo 15:21, vamos a leer ese pedacito otra vez, para que ustedes presten atención. Dice: y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se dan cuenta que en Mateo dice que la mujer era cananea, no que era griega, ni que era sirofenicia tampoco, mucho menos? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que ella era griega?
Ya lo van a descubrir ustedes. Yo ya lo descubrí, gracias al Señor. Cuando la palabra dice que ella era griega, era su entender, era que era griego. Es decir, desde el punto de vista humano, nosotros pensaríamos que ella hablaba griego o que ella había nacido en Grecia, pero no es así. Desde el punto de vista del espíritu, ser griego significa que no tenía entendimiento. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de lo mismo. En Hechos 9:29. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 29. Esto es cuando Pablo visita Jerusalén, pero vamos a leerlo desde el versículo 26 para que ustedes vayan entendiendo el resumen de lo que se va a hablar, ¿no? Dice, cuando llegó a Jerusalén, este era Pablo, perdón. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto hablando de Pablo cuando recibe la conversión, bueno, historia que ustedes ya conocen y entienden. Dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Lo había visto con estos ojos? No. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y estaba en Jerusalén, pero entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarlo. ¿Por qué dice que disputaba con los griegos? Ahora yo les hago una pregunta. Pablo dice que estaba en Jerusalén, no que estaba en Grecia. Si estaba en Jerusalén, se supone que los que estaban ahí hablaban hebreo o podrían hablar arameo, en el último de los casos. Pero dice que disputaba con los griegos. ¿A qué se refiere que disputaba con los griegos? O sea, que disputaba con los no entendidos en la palabra. Eso era lo que estaba sucediendo. Y eso era lo mismo que sucedió cuando leímos en Marcos, que dice que la mujer era griega. No es que ella hablaba griego, era griega de entendimiento, es decir, no tenía entendimiento, ¿sí? Eso es que significa que era griega. Y con estos también disputaba Jesús, con los griegos, o sea, con los que no tenían entendimiento. Perdón, Pablo, con los que no tenían aún entendimiento, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de que Pablo estaba en Jerusalén y la mayoría de la gente que posiblemente lo estaban escuchando a él, ¿qué hablaban? Hablaban hebreo, ¿sí? Entonces, vámonos ahora. Bueno, yo he escrito aquí unas cuantas cosas. Dice lo siguiente, ya les voy a traer otro ejemplo muy parecido a este. Dice, el Señor Jesús, a través de las generaciones, se ha manifestado y dado a entender en todas las lenguas. Y esto a través del entendimiento que viene por el Espíritu. Vuelvo a repetir, dice, el Señor Jesús, a través de las generaciones, se ha manifestado y se ha dado a entender en todas las lenguas. Y esto a través del entendimiento que viene por el Espíritu. Porque si yo hablo español, vamos a suponer en mi caso, yo no nací en España, pero hablo español, ¿verdad? Si yo hablo español y si yo quiero transmitir el mensaje, ¿no? ¿A quién se lo voy a transmitir? ¿Se lo voy a transmitir a los chinos? ¿Se lo voy a transmitir a los griegos? ¿Se lo voy a transmitir a los rusos, que tienen otra lengua totalmente diferente al español? No, no podría, ¿verdad?
Pero el sentido que viene dentro de la palabra, ese sí se lo podría transmitir. Esa es la confusión de la cual se habla en la Torre de Babel, cuando el Génesis habla de que hay una confusión ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Que esta confusión se generalizó dentro de la doctrina. Por eso tenemos en la actualidad muchas religiones que verdaderamente lo que vienen a hacer es a representar esa confusión que hubo en Babel, ¿sí? Por eso que ninguna religión se entiende con otra, ¿sí? No hay religión que se pueda entender, es como las lenguas. Por eso es que traje este tema. Si usted habla español y usted no entiende nada de inglés o no entiende nada de chino, usted nunca va a entender lo que le van a hablar a esta gente. Porque simplemente esa no es su lengua, ¿sí? Asimismo, en las religiones, ¿sí? Porque dense en cuenta de una cosa, lo que sucede, todo lo que pertenece al espíritu se materializa en lo natural, digamos, en lo terrenal, se materializa. Entonces, esa confusión espiritual que el hombre tiene actualmente, ¿sí? Llamada Babel en la palabra, porque la palabra, cuando la palabra en Génesis habla de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas, no está hablando realmente no está hablando de la confusión de las lenguas como actualmente las conocemos, que hay como 7,000, cerca de 7,000 lenguas en el mundo, o 7,000 idiomas en el mundo, 7,000 lenguajes en el mundo. Pero la Torre de Babel lo que representa es la confusión espiritual del hombre, ¿sí? El hombre en sí es la torre en el cual viene la confusión. Por esta razón, dentro de lo que es la religiosidad, nadie puede entender a nadie. Por eso hay demasiadas religiones y por eso unos predican una cosa, otros predican otra cosa y así sucesivamente. Todo el mundo predica lo que pues logra entender a su manera y a su lenguaje. ¿Okay? Entonces, pero es comparado esto, o mejor dicho, es la representación. Las lenguas actuales son como quien dice la representación de la confusión espiritual humana, ¿sí? Porque así como usted es incapaz de entender la lengua del ruso o capaz de entender la lengua del chino o una lengua que usted no haya aprendido, no haya adquirido, pues así mismo usted es incapaz y a todos aquellos son incapaces de comprender la lengua de Dios. Porque la lengua de Dios es una lengua que trae sentido en sí. Ahora, por ejemplo, si yo ahora, lo que yo estoy predicando ahora en español, como yo sé inglés, si yo predicase a un público que sabe inglés y que entiende inglés, yo tengo que predicarle y profesarle el mismo sentido que profeso y que predico cuando hablo en español. ¿No les parece que sería lo correcto? Porque imagínense, si a ustedes les estoy explicando algo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que por ejemplo, yo leo la palabra y a ustedes me dirijo en español porque la audiencia entiende el lenguaje español? ¿Cómo puede ser posible que, por ejemplo, si yo voy a predicarle a alguien que sabe inglés, no le puedo predicar algo diferente? El sentido va a ser el mismo, tiene que ser el mismo. Entonces, ¿qué resulta? Que el don de lengua no está en que yo hable muchas lenguas, sino que el sentido tiene que traer para todas las lenguas el mismo. ¿Me entienden? ¿Sí? Si yo lo que predico ahora en español, lo quiero predicar en inglés, en francés o en alemán, en cualquier otra lengua que yo sepa, tengo que predicar el mismo sentido. No puedo yo decirle al inglés una cosa y al alemán otra, o al ruso otra, ¿no les parece? O al chino otra. Entonces, y eso es lo más hermoso de esto, que el lenguaje espiritual de Jesús se da a entender en todas las lenguas, en todas las casi 7,000 lenguas que hay en el mundo.
tiene que ser exactamente el mismo mensaje, el mismo entender. Y por esa razón escribí lo que les voy a leer ahora. Dice, por esta razón, aquel que entiende su lenguaje, o sea, el lenguaje de Jesús, es el único capaz de transmitir el sentido verdadero, concreto y exacto del mensaje, porque el Espíritu le guía. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Por esta razón, aquel que entiende su lenguaje es el único capaz de transmitir el sentido verdadero, concreto y exacto del mensaje, porque el Espíritu le guía. Tomo, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar del hermano Domingo. Cuando la palabra habla, dice que nos habla del ayuno, ¿no? Y nos dice que tenemos que darle nuestro pan al hambriento. Pero eso no significa que usted compre pan y se ponga a buscar a los hambrientos de la calle y les dé pan, les dé ese tipo de pan, ¿sí? Sí, claro, usted lo puede hacer porque humanamente humanamente traemos una ley dentro de nosotros mismos que es la misericordia, ¿verdad? Es la compasión hacia nuestro prójimo. Humanamente lo podemos hacer. Pero cuando la palabra habla de una hambre o de una sed, está hablando en sentido figurado, o sea, está hablando en lengua. Prácticamente es lo mismo, está hablando en lenguas, ¿sí? Una lengua que solo es entendible a través del Espíritu. Entonces, cuando la palabra habla del hambriento, no está hablando de un hambriento de comida natural, está hablando de un hambriento de la palabra, porque ese ser, esa persona, ¿qué hace que usted le dé comida hoy? Pero no se reparó el daño de adentro, ¿sí? Se puede reparar, se pueden reparar los daños por fuera, pero el daño que está adentro, ese es el que el Señor nos invita, y es el que el Señor nos llama a restaurar. Ese es el verdadero ayuno que la palabra nos trajo, que Él quiere, que nosotros restauremos eso, ¿sí? Dice que si quitares el dedo amenazador, ¿dónde está ese dedo amenazador? En uno mismo. Cuando la palabra que el hermano leyó al último que dice, comerás la heredad de Jacob. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ustedes comen una heredad? ¿Será que se van a comer la tierra o la hectárea de heredad de Jacob? ¿Sí ven? Es un entender en la palabra. La palabra nos habla en lenguas, ¿sí? Entonces, y nosotros somos capaces de interpretar ese lenguaje a través del Espíritu, a través de la palabra. Porque yo que sepa, la heredad de Jacob, quién sabe dónde esté y quién sabe cuánto sea y cómo me la como ahora. Pero eso entenderlo en lo natural, ¿verdad? Pero ahora espiritualmente hablando, sabemos que ¿quién es la heredad de Jacob? Jehová. Esa es la heredad de Jacob, Jehová. O sea, Jesús, el mismo Dios, esa es la heredad, ¿sí? Entonces, lo mismo que el hermano venía trayendo, ahí hay mucho que está en lenguas, ¿sí? Casi todo de lo que el hermano leyó está en lenguas ahí. Pero ¿quién lo entiende? ¿Será que lo va a entender el chino? ¿O será que lo va a entender el ruso? ¿O el alemán? No, lo va a entender el que el Espíritu le haga entender, ¿sí? Porque eso trae un sentido. La lengua de Jesús es un sentido, Él tiene su propio lenguaje, es un sentido que está ahí escondido, escrito. Amén. Vamos a buscar otro en Juan 4:1, otra cita. Juan 4:1. Dice lo siguiente. Vamos a leer del 4:1 al 'Vamos a leer de Juan 4:1 hasta el 26, hasta el versículo 26. Juan capítulo 4, versículo 1 al 26. Y esto lo trajo el hermano
Vale, pues, Miqueas, la antesemana pasada, lo trajo el hermano Miqueas. Dice así, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, miren lo que dice ahí, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, ¿sí? Yo creo que ya hemos entendido que el bautizo es a través de la palabra, ¿no? Porque la palabra son el agua en sí. Pues que está aquí escrito, pero que muchos no lo habían entendido. ¿Por qué? Porque estaba en lenguas, ¿sí? Esa es la respuesta más rápida de aquello. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí ven que aquí encontramos la heredad de Jacob, de la cual estaba hablando el hermano Domingo? ¿Sí? Dice, vuelvo a leer ese versículo. Vino pues a una ciudad de Sicar, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí? Y estaba allí el pozo de Jacob, pero no era un pozo de agua común o corriente como nosotros creemos, ¿sí? Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En este caso, es lo mismo que decir que ella era griega. Cuando dice que era samaritana, quiere decir que no entendía, no tenía el conocimiento, no tenía el entendimiento, ¿sí? Por eso dice que era samaritana. Y más dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, que no se comprenden los unos a los otros. Eso es no tratarse entre sí, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, ¿a qué don se está refiriendo Jesús? Pues justamente a ese, al don de lenguas. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios, es decir, que no lo conocía, ¿verdad? ¿Sí? Dice, si conocieras el don de Dios, es decir, que ella no conocía ese don. ¿A qué don se estaba refiriendo? Al don del entendimiento, al don de lenguas. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando la mujer oye esto, como que se le prenden los faroles, digamos, ¿no? Como que presta atención y dice, no, pues espérate, déjame ver qué más sigue aquí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Sí? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. ¿Y a qué agua se estaba refiriendo el Señor? Al agua de la palabra. Porque cada vez que yo entiendo un poco, vuelvo a tener sed de entender más. No se está refiriendo, muchos creen que él se está refiriendo al agua que supuestamente bebieron ahí, el agua que se tomaron y se mandaron hacia adentro, ¿no? Y piensa muchos piensan que Jesús le está hablando de una agua natural. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y muchos creen que ya estaban bebiendo el agua del pozo, de un pozo. Pero no se está refiriendo al agua del pozo, se está refiriendo al agua de la palabra. Porque como le digo, el que va entendiendo va a sentir más sed, ¿sí? Porque a medida que usted va entendiendo, usted quiere entender más. Y dice,
Más el que bebiere, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. El agua que yo me bebo de la palabra me hace dar más sed por entender más la palabra, pero al mismo tiempo dentro de mí es como una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque soy capaz de regar a otros para que esos otros entiendan también, ¿sí? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, ¿a qué marido se refería aquí? No se refería a alguien que la desposó en sí, ni a 5 maridos o 5 hombres que haya tenido, sino que se refería al entendimiento que ella hasta ahí había adquirido de diferentes fuentes o de diferentes doctrinas, ¿no? Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y cuando dice la salvación viene de los judíos, no se está refiriendo allá a Judea o al Israel actual que entendemos y que muchos entienden, ¿no? Sino que se refiere. ¿Quiénes son los judíos en sí? Los judíos son los que traen el entendimiento, ¿sí? Estos son los judíos en sí. Ya vamos a ver con otro ejemplo por qué digo eso. Dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: le dijo la mujer: sé que ha de venir el llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y cuando él declara yo soy, se está refiriendo al mismo que declaró yo soy a Moisés, ¿sí? Como ustedes pues ya lo saben, cuando le dice yo soy el que soy. Es una declaración en el lenguaje espiritual de Jesús, en el lenguaje espiritual de Dios. Ahora, de ahí vamos a pasarnos a Romanos, capítulo 1. Para que ustedes vean lo que significa ser judío según la palabra. Y lo que significa ser griego también según la palabra, según el lenguaje. Romanos, capítulo 1. Dice así. Si ustedes quieren, pueden leer desde Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante, pero como yo sé que el tiempo apremia, no voy a leer desde el 14, voy a leer desde el 13, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Dice aquí: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo como decir a entendidos y a no entendidos, ¿verdad? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, es decir, a entendidos y a no entendidos. Dice: así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque ser judío es prácticamente ser creyente. Eso es lo que la palabra da a entender. Y ser griego es ser no creyente. ¿Sí? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, vuelvo a repetir eso, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Esto se revela por fe y para fe. Porque escrito está, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces, la palabra en sí, nosotros sabemos que en nuestra Biblia, en nuestro libro llamado Biblia, está escrita en español. Pero los que entendemos inglés también tenemos por ahí una Biblia que está escrita en inglés, ¿verdad? Y si usted entiende alguna otra lengua, pues su Biblia vendrá escrita en esa lengua. Ahora, el sentido, ¿sí? El sentido que trae, ya sea que esté en español, ya sea que esté en inglés, ya sea que esté en chino, en ruso, en cualquier idioma, el sentido tiene que ser el mismo. No importa la lengua en la que usted hable, no importa la lengua que usted lea, no importa la lengua en la cual usted haya nacido, que sea su lengua materna, el sentido espiritual tiene que ser el mismo. Ya sea que usted la lea en español, o ya sea que usted la lea en inglés, o sea que usted la lea en ruso, o la lea en alemán, en chino, lo que sea. El sentido de la palabra tiene que ser el mismo en cualquier lengua. Es decir, si yo que en este momento estoy leyendo la palabra en español, ¿sí? Y suponiendo que una persona la está leyendo en inglés y esa persona viene del espíritu, él en alemán tiene que haber entendido lo mismo que yo entendí en español, perdón, ¿sí? Y una tercera persona que leyó la Biblia, qué sé yo, en chino, y el espíritu es el que lo dirige y el que lo guía. El chino también tiene que haber entendido lo mismo que yo entendí en español y lo mismo que la leyó en alemán, ¿sí? Por esa razón se habla en un don de lenguas. No que usted hable diferentes lenguas ahí disparatadas, sino que el sentido viene dado a todas las lenguas. Por eso que vemos lo que sucede en Hechos 1, ¿sí? Cuando se habla del día de Pentecostés, que vemos que a muchos de los apóstoles se le aparecieron, dice la palabra, se le aparecieron lenguas de fuego, ¿sí? Pero lo que en sí se está refiriendo es al sentir de lo que ellos iban entendiendo, ¿sí? de la misma palabra. Acá tengo otro ejemplo de esto que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a irnos a Apocalipsis 9:6. Vamos a buscar Apocalipsis 9:6.
A ver, presten atención a esto que dice así. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vuelvo a repetir, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿A qué muerte se está refiriendo? ¿Será que no podían pegarse un tiro? ¿Será que no podían, ¿cómo se dice? Stabbing en inglés, apuñalearse ellos mismos? No, no se refiere a ese tipo de muerte, no se refiere a la muerte natural en sí, se refiere a esta muerte. Vamos a buscarla, está en Apocalipsis 14:3. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vean eso. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuál es esa muerte que se muere en el Señor? Vamos a buscar eso ahora en 2 Corintios 4:1. Vean con atención lo que tenemos aquí. Dice. Bueno, es el 4:1 en adelante. Dice lo siguiente. Es así. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ya se lo digo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora yo le pregunto, ¿está encubierto el evangelio? No, pero el sentido sí. ¿Sí? Porque el evangelio es, toda persona es libre de coger la palabra, la Biblia y leerla y estudiarla. Entonces, ¿por qué dice que está encubierto? No es que esté encubierta la palabra o la Biblia. Es el de entender que está encubierto. ¿Sí? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque los que se pierden no han entendido el sentido del mismo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, puesto que aún seguimos en la carne, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Ahí hallamos la muerte, ¿sí ven? Que se habla de una muerte. Y esa es la muerte que más adelante no van a poder encontrar, porque esa muerte solo se le encuentra aquí en Jesús, como dice aquí la palabra.
Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo se manifiesta la vida de Jesús en nuestros cuerpos? Pues a través del Espíritu, ¿sí? Ahí es donde la vida realmente se está manifestando en usted. Porque hay una vida eterna que tiene que irse manifestando cuando mañana. Cuando usted se muera, no, es ahora que tiene que irse manifestando esa vida eterna, ¿sí? Dice, la vida se manifiesta en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Usted que está ahí, aún ninguno somos perfectos, aún usted no es perfecto, pero la vida se va manifestando en usted, ¿sí? De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora, ¿sabía usted que este lenguaje que yo le estoy hablando ahora, y eso que está en español, llegará un día en que usted no lo va a entender? Si usted no lo entendió a tiempo, llegará un día que usted no lo va a entender, ¿sí? Pero claro, yo no me refiero a usted, a mis hermanos que me están escuchando en este momento, sino a aquel que algún día escuchará este video. Llegará un tiempo que mi lenguaje, a pesar de que está en español, y si usted habla español, usted este lenguaje no lo va a entender, no lo va a poder interpretar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice. ¿Y dónde dice eso? Lo dice aquí. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 13. Un ratito. Capítulo 13, versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Apocalipsis, lléveselo. Se está grabando esto. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente. Y hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Sabe usted cuál es la marca? La marca es el no entendimiento. Esa es la marca. Vuelvo a repetir lo que dice. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí? Llegará un tiempo, esto en lo natural se entiende de una manera, ¿verdad? En lo natural es una cosa, pero en lo espiritual también es otra cosa, ¿sí? Vendrá un tiempo más adelante, yo no sé, 10 años, 20 años, en el cual este lenguaje no se va a poder comprender ni en la misma lengua que usted habla, ni en el mismo lenguaje que usted habla. ¿Por qué? Porque a medida que la ciencia, vamos a suponer, a medida que la ciencia va avanzando hacia la izquierda, ¿sí? El entendimiento del Señor va avanzando hacia la derecha y entonces pues se van a ir separando uno del otro. Y entonces, y la palabra nos habla de que nosotros tenemos que llegar a un entendimiento a la estatura del Señor, a la estatura de Cristo. Nuestro entendimiento tiene que crecer. Entonces, imagínense si actualmente, en la actualidad, ¿no? Nosotros predicamos o profesamos esto, es difícil poder que otras personas nos entiendan. Ahora imagínense de aquí a unos 20, 30 años, 50 años, o quién sabe, una generación de aquí en adelante, una generación, va a ser prácticamente imposible que puedan entender.
porque esto solamente se entiende a través del Espíritu. Y llegará un tiempo en que muchos querrán comprar el mensaje. ¿En qué sentido digo comprar? No que quieran comprarlo con dinero, sino que quieran adquirirlo, ¿sí? Que quieran adquirir el mensaje. Eso más o menos es el significado de comprar. Usted cuando compra algo es porque usted quiere adquirir algo, ¿verdad? Y tampoco los que lo tienen o los que lo han entendido podrán venderlo tampoco. Es decir, no podrán hacerse entender. Eso significa no poder venderlo. No podrán hacerse entender. Entonces, luego de un tiempo, será más difícil hacer entender este mensaje. El mensaje es espiritual y por lo tanto solamente se puede entender de manera espiritual, y el único que puede darnos el sentido espiritual del mensaje es Dios. No existe nadie más. Nadie más puede darnos el sentido y puede darnos la interpretación concreta y exacta del mensaje. Solamente el Señor. Y esto se obtiene, como leímos, por fe. La palabra dice que la justicia, el evangelio de justicia se obtiene por fe y para fe. Entonces yo los exhorto a todos aquellos que están escuchando que en este momento estemos aún en tiempo, busquemos al Señor, nos acerquemos al Señor antes de que venga el tiempo en el cual no se pueda comprar ni vender, ¿sí? Antes de que venga el tiempo malo en el cual usted querrá encontrar el sentido a la palabra de Dios y no va a poder encontrar el sentido. Y eso es lo que tiene que ver con la muerte, porque dice que muchos buscarán la muerte, pero no es que están buscando matarse ellos mismos, van a querer matarse ellos, no, sino que lo que quieren es encontrar el sentido al mensaje. Ese es el que quieren buscar la muerte, buscar el sentido al mensaje. Y dice que no lo van a poder encontrar. ¿Sí? Incluso el mensaje mismo huirá de ellos. Es decir, la muerte, como dice, la muerte misma huirá de ellos. ¿Sí? Entonces, pues, hasta aquí mi parte. Yo le agradezco al Señor que me haya dado, pues, el tiempo, el entendimiento adecuado para poder compartir con todos ustedes, hermanos, esta palabra acerca del don de lenguas, que no es más que el lenguaje espiritual del Señor, que viene codificado